Voy a saludar a Analía Amás, que es abogada feminista, especialista en género y diversidad y es abogada de Católicas por el Derecho a Decidir. Bienvenida, Analía. Ahora sí estás en pantalla, se te escucha, se te ve y todo lo demás. ¿Cómo estás? Gracias por Muchas este gracias. rato. Bueno, yo te mandé más temprano las declaraciones de Bullrich, porque, bueno, a mí me arruinó bastante la noche. No sé vos cómo las recibís. Mira, entre que me enviaste esa información, que no lo había escuchado ayer, y ahora que estamos hablando, ya en Ni Una Menos presentó un pedido está juntando firmas, digamos, para Sí. un pedido de remoción de la ministra de Seguridad. Desde nuestra organización adherimos, ya lo subimos al formulario que se está juntando, están juntando firmas, así que no, es terrible que la ministra de Seguridad nos achaque a las mujeres que tenemos la culpa de que nos maten. No, yo no sé si después de hablar con vos me quedé Ay, se congeló un toque. pensando, Ahí es está. como que le digan, no sé, a los qué sé yo, a quienes activan por el antisemitismo que tienen culpa de que maten a los judíos o a los quienes defienden a los migrantes que tengan la culpa de que maten migrantes, es un delirio. La idea es que vos aceptes tu sumisión total en el escalafón que te tocó, sea biológico, sea de identidad, sea de origen étnico. Bueno, es un momento muy nazi de la historia, en general, ¿no? Es un momento muy nazi, lo digo yo, esto no te lo atribuyo, pero es un momento muy nazi de la historia. Está muy complicado, es muy, muy preocupante. Me intriga quién está a salvo, ¿no? ¿Quién puede decir, sí, las feministas son unos hijos de puta, lo que está haciendo Netanyahu está bárbaro, a la vez los judíos son unos hijos de puta, a la vez los marrones que se mueran, como, ¿quién sí está a salvo de esa deriva, ¿no? ¿Quién está ok? ¿Quién sí merece vivir? No, Yo no creo que es parte de aclaran. esta batalla cultural que ellos plantean, y en ellos me refiero a los gobiernos de ultraderecha que se están propagando por el mundo y lamentablemente tenemos en nuestro país. Una batalla cultural que para mí es netamente política, o sea, lo que tratan es de establecer una hegemonía política de un determinado sector, eh, y tratan de igualar en esta batalla cultural al machismo con el feminismo, lo cual es una estupidez, porque Pero las ¿cuánto mujeres hemos nunca tratamos. explicado? ¿Cuánto hemos explicado? Pero también no explicaron bien. Si algo se dijo toda la vida es, el machismo no es la contracara del feminismo. Si no El escuchan, hartazgo. si no quieren, es porque no les conviene, ¿no? No sé. No, además nunca tratamos de tener poder por sobre la población masculina, solo queríamos poder acceder a ir a la facultad, a votar, a poder divorciarnos de un marido golpeador, a que no se lleven nuestros hijos, no sé, nuestros maridos a un país, al extranjero y que no podamos decir nada porque la patria potestad era como su nombre Ah, estamos más o menos de indica, solo de internet, los me parece. varones, Sí. poder abortar para no morirnos de abortos. Puede ser, ¿es el mío o? Me parece que es el tuyo porque yo me veo andar. Ok, yo también te veo bien y te escucho bien, Bueno, pero. entonces démosle. Ok, ok. Completamos los agujeros como una teoría del iceberg. Completamos. Es medio Gestalt esto. Lo que falta, completamos. Sí, yo quería. Estoy como un poco azorada porque leí a principios de este mes una nota de la Deutsche Welle, así que lo que sería el canal oficial de Alemania, que hablaban de los femicidios en Argentina como un fenómeno que les llamaba la atención. Y esto era a principios de octubre y se hablaba del triple femicidio acá en provincia de Buenos Aires, de Lara, tenía 15 años, Morena y Brenda de 20, y se volvió a hablar de Rita Segato y de los narcofemicidios cuando ella estudió lo que sucedía en Ciudad Juárez, es decir, de vuelta explicando qué significaba esto para. O sea, en el caso de Rita Segato yo decía, ni siquiera es que nos mataban a las mujeres en Ciudad Juárez porque fueran las enemigas, porque nos consideran tan subordinadas que ni siquiera nos ponen en calidad de enemigas, simplemente escriben sobre nuestros cuerpos los mensajes que quieran mandar, digamos. Entonces, de vuelta a explicar todo esto, cuando unos días después ya teníamos el triple femicidio en Córdoba, al día siguiente hubo otro, si no recuerdo mal, en Chaco, de una chica que Sí. encuentran en un pozo.
unos días antes otro en Entre Ríos, que también lo encuentran en un aljibe, chicas de 19, 20 años. Y ya es conversación en las mesas. Yo el otro día estaba almorzando, cenando con mi familia y decía, che, 8 femicidios en 5 días. Al otro día era, che, 12 femicidios en una semana. O sea, estamos hablando casi de 200 en lo que va del año. Pero ¿esto quiere decir que subieron el número o que estamos prestando atención de nuevo al tema? Mira, yo en las últimas décadas, pensé que tenemos, las estadísticas surgen de la Casa del Encuentro, que es una organización feminista privada, Sí. digamos, y que toma los datos de lo que sale en la información pública. Y en las últimas 2 décadas hay un promedio de 300 femicidios por año, y es un montón. Para cualquier país del mundo es un montón. Lo que yo estoy percibiendo es que se agrava la forma del femicidio. Antes tomabas en cuenta en las estadísticas cuántas por arma blanca, cuántos por arma de fuego, etc. Y lo del triple femicidio en Florencio Varela es terrible porque es torturar a tres chicas, matarlas mientras 45 personas lo veían en vivo, cortarlas en pedacitos y enterrarlas. O sea, es como que hay una Una hazaña. Sí. exacerbación de la violencia. Y esto va acompañado, por ejemplo, lo de la Casa del Encuentro. Mayormente la información se relevaba de TELAM, la agencia oficial que este gobierno dio de baja. Entonces te tenés que manejar por las estadísticas de la Corte, que solo relevan las carátulas que dice violencia de género. Ahora, si mataron a una mujer en un robo y demás, capaz que ni te enterás. Y eso va acompañado con el cierre del Ministerio de las Mujeres, del INADI, de las oficinas de género en las provincias que elevaban denuncias, del programa Acompañar, que implicaba una ayuda económica mínima, aunque sea para que la mujer se pudiera ir de esa casa, con un ministro de Justicia que te dice que la violencia de género no existe, que quieren dar de baja el agravante de femicidio. Es Bueno, decir, acá, mira, Roxana dice en el chat, la Libertad Avanza impulsó una zona liberada. Me parece re fuerte la imagen porque la zona liberada es nuestro cuerpo. Es impresionante, o sea, en esta idea, ¿no? De que el cuerpo es el territorio, que está muy vinculado a precisamente, bueno, el triple femicidio y esa lógica narco también que, bueno, que de golpe tenemos que enfrentar, que también existe. Nosotras somos la zona liberada. Es desolador. y agregale, cuando hablamos de nosotras, agregale niños y niñas, porque los proyectos de ley que hay de agravar las denuncias por violencia de género, lo que llaman falsas denuncias, es terrible, porque lo que están diciendo es, nos pueden matar como quieran, cuando quieran, igual que a nuestros niños y niñas, pueden abusarlos sexualmente, que este Estado no solo lo tolera, sino que lo promueve. Hace unos días en el Movistar Arena, mientras cantaba este señor que tenemos de presidente, y decir cantar es un montón, el AGE decía que las feministas éramos traidoras a la patria. ¿Qué se hace con los traidores a la patria? O sea, no sé si estoy hablando muy fino, pero yo No, me sí, sentí muy sí. agredida porque... Yo no lo vi ese discurso, la verdad, vi del AGE, vi estos días el despegarse bueno, del femicidio, que igual, o sea, yo la verdad celebro que el AGE no diga bien putas, bien matadas están, ¿no? Que por lo menos diga, loco, miren que, o sea, porque es efectivamente, finalmente, a costa de la sangre de una de nosotras, Agustín Laje tiene que decir, el femicidio está mal, ¿eh? Bueno, lo tuvo que decir, el femicidio está mal. Obviamente que Sí, no es no dar cuenta de todo lo que justifica su discurso de mierda y lo que impulsa y lo que enarbola y cómo efectivamente impulsa ese tipo de comportamientos. Pero tuvo que decir, ya no mates a tu señora. ahora también ellos fueron a una actividad a Uruguay que los invitó el femicida La Sí. Hurta, el cual hace poco tiempo, cuando en Uruguay un tipo secuestra a sus hijos y los mata y después se suicida, dice, por fin, esto es una justicia, es justicia porque la justicia feminista les estaba impidiendo acceder, ver a los hijos. O sea, te despegás ahora, pero este tipo, después de hacer estas manifestaciones,
asesinó a su ex mujer y a su ex suegra y secuestró a su hijo, porque además no están tomando en cuenta lo que llamamos femicidios vinculados. La cantidad de niños, niñas y hasta a veces varones Sí, lo mencionábamos que recién, el remisero es un femicidio vinculado, absolutamente. porque Hay, nosotros contabilizamos en las estadísticas, hay dos formas de femicidio. O sea, el femicidio vinculado, para explicarle a quien no sepa, es, hay varones que en lugar de asesinar a su pareja o expareja, lo que hacen es, una de las posibilidades es matar a sus hijos, como para decirle no te mato a vos, pero te dejo sufriendo el resto de tu vida. Y a veces en esas escenas agresivas caen el suegro o la suegra que viven en la misma casa y a veces es porque, bueno, dispararon y cayeron. Y otras es directamente buscar asesinar a la mamá de esa mujer o a los hijos. Y en eso se contabilizan varones, niños, niñas. Y también hay que contar la cantidad de niños y niñas que quedan huérfanos cada año por estos sí, hace un rato decíamos el número femicidios. 116 este año, Y lo que 116 hablábamos niños. recién de la... Sí, y la, esto que estamos viendo, yo ayer justo participé de una actividad sobre violencia de género y ultraderechas que se hizo en Cataluña, y había varios, bueno, ya somos el caso argentino, es decir, en los foros internacionales ya se hablan nos invita para hablar del caso argentino, y hay una bajada de línea en todos los gobiernos de ultraderecha, entre ellas esta de las falsas denuncias. Yo primero te quiero, si me permitís, contar de qué dice nuestro Código Penal ahora y qué es lo que quieren cambiar. Sí, porfa. El delito de falsa denuncia y el delito de falso testimonio son delitos que tienen la intención de salvaguardar la administración de justicia. Es decir, no me llenen la justicia de denuncias falsas porque estamos sobrepasados y se malgastan recursos públicos. Ese es el origen de los delitos. Ahora, si a vos te imputan un delito que es falso, existe otra figura que es la calumnia o la injuria. Es decir, si hay alguien que le imputa una falsa denuncia, ya existe, ya hay remedio en el código. Pero a estos tipos no les alcanza nada, entonces, en el 2022, Milei presenta un proyecto cuando era diputado, que hablaba de que cuando se trata de una falsa denuncia sobre violencia de género, se tiene que agravar la pena. O sea, que la denunciante le agrava la pena. Y en el 23 y en el 25, la senadora Lozada, Carolina Lozada, presenta un proyecto de ley que lo empeora, porque dice, no solo se agrava la denuncia por violencia de género, sino también ante el abuso sexual infantil. Es decir, que si vos denuncias que están violando a tu hija o a tu hijo, o que a vos te está sufriendo violencia de género, te pueden agravar la pena. O sea, hay un universo de falsas denuncias y un pedacito que serían de violencia de género. Algo que no es un problema. En el mundo, ya sea las estadísticas en la Unión Europea, acá en la región, te dicen que las falsas denuncias no llegan ni al 1%. Y a su vez, de ese 1%, más del 90% son denuncias por cuestiones económicas. Denuncias de fraudes no sé, de seguros, de contrabando. Las denuncias por violencia de género, que pueden ser consideradas falsas, no llegan ni al 1% de ese 1%. No, es que No el sé si se objetivo en entiende. realidad, porque también Entonces, así como decís, son muy poquitas, bueno, en ese sentido, aunque empeorara la ley, tampoco tendría grandes consecuencias y esas denuncias falsas casi no existen. El efecto es retórico, es como generar una especie de parte por el todo, de que si vos tenés que poner esa ley como si fuera una problemática realmente existente, entonces ya se genera ese halo de que todas las denuncias son falsas y alimenta obviamente discursos como el de Varones Unidos y una serie de cosas. De golpe, toda denuncia es pasible de ser falsa. Entonces pasamos de, bueno, hermana, te creemos que tanto costó establecer, te creemos como para investigar, te creemos como para que la justicia te escuche, bueno, de golpes, de nuevo no te creemos, porque puede ser falsa la denuncia, mirá si es falsa, por las dudas no demos bola. sí, el tema es que lo de falsa ni siquiera de hecho que porque sí sea falsa, sino que se considera falsa si esa denuncia no llega a una condena. Y en nuestro sistema las condenas no llegan ni al 1%, pero por un problema de la justicia.
Primero que esto que ocurre, ¿por qué atacan con esto? Porque la violencia ocurre en un ámbito a las 2 de la tarde en Corrientes y Callao. Entonces, ya de por sí, las pruebas y demás, es muy complicado. Y por otro lado, tenés el prejuicio de que la justicia en sí misma, en su gran mayoría, considera que las mujeres mentimos, que los niños y las niñas mienten. Esta figura del SAP, del síndrome de alienación parental de los 80, y que todavía se está usando, y que vuelve a salir y se vuelve a usar, que es, bueno, los niños y las niñas son manipulados y entonces mienten. Y lo que se hace es actuar sobre ese prejuicio y a su vez activar el miedo de los varones, digamos, de que vayan a ser denunciados. Y, o sea, lo que se está creando con este proyecto, y advierto que el proyecto de Lozada tiene media sanción, lo cual es pasible de que se trate, espero que no, es que arma como una cápsula en la cual no podamos denunciar las mujeres que sufrimos violencia, ni denunciar que los niños y niñas que están sufriendo abuso sexual. ¿Por qué? Porque la denunciante puede recibir una pena de hasta 6 años de cárcel. Y ese También, niño que queda solo con el abusador después encima, da la exacto, vuelta. No, 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 no. también los peritos que puedan dictaminar a favor en un juicio y también los testigos, o sea, esa vecina, esa tía que ve lo que está pasando, también se va a limitar porque puede recibir una condena. También la docente o la médica que recibe a un niño abusado en la consulta o en el colegio y también pueden terminar presas por hacer la denuncia, que por otro lado la ley las obliga, o los médicos y a los docentes, pero además el proyecto de Lemoyne, porque también varios diputados de la Libertad Avanza presentaron proyectos similares, le quieren sumar a los fiscales que tengan perspectiva de género y a los periodistas. El de Lemoyne dice que si un periodista o un medio de comunicación le da curso, digamos, transmite una denuncia que después es considerada falsa, también puede recibir una condena, lo cual es A mí me un preocupa un delirio. poco que tantas ganas tengan de violar, la verdad. O sea, no lo digo por nadie en personal, pero digo, ¿tan preocupado estás de que se pueda violar nenes tranquilo? O sea, ¿tanto esfuerzo para que no haya consecuencias de violar a un niño? Me parece aterrador a unos niveles muy subterráneos, ¿viste? Ay, me agarra una puntada en Sí. la panza. Eh, sí, no sé, yo ya esto cuando se conversa en la mesa, de esto que decía, che, ¿cuántos femicidios esta semana? Es como que estamos, no sé, de golpe, yo te contaba lo del Ministerio de las Mujeres y del INADI, porque de golpe discriminar es una política de Estado, de golpe, no sé, habilitar los discursos de odio que desde los 90 estamos diciendo que son performativos, que los discursos de odio tienen una consecuencia real en la sociedad. Es decir, están habilitando desde el presidente de la nación hasta sus ministros, che, mátenlas porque se lo buscaron. O sea, es un Es montón. tortoso. Hay algo que te quería preguntar, Analia, puntualmente a vos, como abogada, porque es un dilema que yo misma tengo. Hace un ratito vimos el caso de Agustina Peñalba, que es periodista en C5N, Mm, que, bueno, contó que está también con un botón antipánico. Vemos el caso de Luna, que tenía el botón antipánico y justo se venció y el tipo apareció, bueno. Y así una serie de cuestiones. Yo, como persona que quiere que el Estado de Derecho se garantice para todos, ¿no? Y la presunción de inocencia y lo demás, mm. es muy difícil pensar una idea de encarcelar a alguien que no cometió el delito. Y a la vez, cuando cometió el delito ya es demasiado tarde porque esa vida no la devuelve nadie. Entonces, no sé, me lo pregunto a mí misma, no tengo la respuesta, no sé si vos la tenés, quizás no la tenemos todavía, de en los casos en que la violencia es tan específica y está tan denunciada, ¿cómo se puede garantizar la seguridad de una mujer para que no se transforme en víctima a la vez que no se vulnere el Estado de Derecho y la presunción de inocencia? Porque vos no podés decir a cada uno que es violento, va a la cárcel, que para siempre va a la cárcel, después sale, o sea, más allá de que hay que resolver ese estado de violencia estructural de género, en términos jurídicos, ¿cómo, ¿cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo podemos tener algún tipo de seguridad ante estos casos a la vez de respetar, obviamente, el Estado de Derecho? Mira, por un lado, la cantidad de denuncias es bastante baja, baja en relación con la cantidad de delitos que se cometen, porque no llegan al 20 y pico, 30%. Es decir, de todas las mujeres que sufren violencia de género, solo el 30% llega a denunciar.
Y eso tiene que ver con una cantidad de obstáculos, desde económicos, porque tenés que tener plata, porque pensá que todo lo que eran patrocinios jurídicos gratuitos para las mujeres ya no están. Entonces tenés que recurrir a abogados o abogadas privadas que, bueno, cuestan, y más en este contexto que la mayoría de los hogares monoparentales son mujeres a cargo de hijos e hijas en esta crisis económica. Es decir, y sumarle los obstáculos en la justicia si te encontrás con una justicia patriarcal, digamos. Entonces ya de por sí ir a denunciar, y esta cosa de que los juicios duran años y que nunca... pero por otro lado decís, denunciemos, y lo que podés llegar a obtener es lo que son las medidas protectorias, digamos, cautelares, que son el botón antipánico, las medidas de restricción, etc. Si eso te evita que te maten, y bueno, no, porque cuando la justicia llega a veces ya es tarde, a veces no, el seguimiento que se hace de ese botón antipánico no llega a tiempo. Así que para mí habría que reforzar estas medidas de garantía y reclamárselo a este Estado, porque no tenemos otro. Ahora, previo a todo esto, quiero aclarar que los feminismos nunca, no somos punitivistas, no es que queremos que todos los varones vayan presos, lo que queremos es algo previo, que es la modificación cultural de entender que, digamos, que los varones dejen de resolver sus problemas mediante la violencia, porque también obviamente, digamos, hay un montón de varones asesinados, pero por otros varones, no somos nosotros. Obvio, pero a la vez ayer yo veía el bloque este de Bullrich, que vi más que el corte que te pasé, que es el que circuló, Sí. y realmente, o sea, por un lado, entre que se ríen de la ley Micaela, deslegitiman el Ministerio de Género, yo no digo que haya salido bien todo, para nada, pero digo, toda la estructura que cobija todo lo alrededor para reducir esa forma de violencia de vincularse es delirada, es minimizada, desfinanciada, ni que hablar. Y entonces la respuesta un poco es cárcel o bala, que es incluso en algunas alas del libertarianismo es la propuesta con los femicidios, ¿eh? Pero de golpe cuando efectivamente aparecen esos femicidios, bueno, le dan lugar a Bullrich a que diga, no, en realidad se lo buscó por feminista y nadie discute eso. Entonces ni siquiera desde una lógica punitivista la sostienen para el caso de género. Y a la vez yo también tengo dudas sobre la parte retórica qué resultados está dando. Porque también, insisto, por más esfuerzo que hagamos nosotras, por más didáctica que implementemos, si los tipos siguen funcionando así, vinculándose así, sin escuchar ni siquiera a los otros tipos que hablen de esto, sin escucharnos a nosotras y sin mirar jamás adentro, y al revés, enarbolándonos esa violencia y juntándose para ser más y más violentos, avalados ahora por el Estado, no sé cuánto, viste, de ley Micaela puede, por más que se aplicara, no sé cuánto una ley Micaela puede compensar ese enarbolamiento de la violencia. Y a la vez yo nunca voy a decir, metan en cana a un tipo que no cometió un delito. Porque estamos con el Estado de Derecho. Sí, yo creo que lo que tratan, nosotros venimos hablando con senadores, senadoras, para explicarles, miren, está este proyecto, qué gravedad tiene, incluso para los propios varones. Yo el otro día hablaba con un senador y le decía, vos pensá que una situación sencilla, una pareja que se separa, y el varón ve que su expareja tiene una nueva pareja y que esa nueva pareja está abusando de su hijo o de su hija. Si ese varón va a hacer la denuncia y no resulta una condena, él también puede ir preso. ¿Entendés? O sea, no es que es algo que o sea, que esta locura nos perjudica, bueno, sí, está nuestro cuerpo de por medio, pero digo, hay un montón de varones que también van a sufrir como consecuencia de que nos presenten como un problema, algo que no existe, que es la falsa denuncia, mientras tapan que el verdadero problema, que es la violencia de género. Para mí esa es la finalidad de este discurso. Y no sé, yo lo que considero es unirnos, dar pelea, sigue existiendo la línea 144, cuidarnos. Yo estoy tratando de participar en todos los lugares que se pueda, tanto para deconstruir los discursos de odio, entender que no es una joda, que no es solo palabrería o prohibir el lenguaje inclusivo, que es una huevada que ni siquiera es que a nosotras nos parece fundamental. Y no sé, Bueno, exigir, hay cosas para las que no tenemos respuesta, que obviamente somos nosotros las que la vamos a pensar y a intentar resolver.
Bueno, como siempre. Pero hay cosas que para mí está bien identificar también, que para algunas cuestiones Bien. no tenemos una solución todavía. Podemos reclamar la no protección a gente que denuncia y a la vez esa protección, ¿cómo se garantiza? Bueno, respetando bueno, la presunción de inocencia. Bueno, Analia, me estiré de más, perdón. No, te Son unos súper días muy agradezco. cargados y yo estoy muy Te cargada súper también con todo agradezco esto. por el espacio y por hablar de este tema. Supongo que nos va a ocupar mucho, sobre todo creo que hasta el 26, que haya elecciones, todo el panorama se va a complicar y creo que aún más después. Así que nada, estemos en contacto y sobre todo por este tema también de la ministra de Seguridad, que es una absoluta locura que habiliten como decía esta oyente, que era como que se abre el camino para que hagan con nosotras lo que quieran. La Ahora verdad cuando que termine el programa voy a chusmear eso. Bueno, Analia, muchas gracias. Un beso enorme a y vos. hablamos en el futuro. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, Analia Más, abogada feminista y abogada de Católicas por el Derecho a Decidir.